a continuar con nuestra clase y el tema que estamos trabajando. ¿Cómo me les ha ido? Bien, sí, señora. Vale, me alegra. Bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que son funciones en Excel. Entonces, resulta que cuando nosotros trabajamos en Excel, Excel trae como una forma abreviada de hacer operaciones. Y esas operaciones están grabadas en Excel y se le conoce como funciones. En este momento hay 450 funciones y a veces hasta más funciones podemos encontrar en algunas versiones de Excel, donde las funciones vienen pues ancladas en una categoría y ustedes las pueden encontrar. Voy a abrir por acá un Excel. Las pueden encontrar desde acá en la pestaña de fórmulas, se encuentran toda la parte de funciones. Entonces, y también las podemos encontrar desde la opción f de x, que es aquí en la barra de fórmulas. Aquí está f de x y en fórmulas también tenemos aquí f de x y acá tenemos todas las funciones que están en Excel. Si ustedes ven, si le digo acá todos, entonces son muchas funciones, una lista de funciones largas, que vamos a ver algunas de ellas porque no, obviamente no vamos a alcanzar a trabajar con todas. También nosotros podemos encontrar las funciones de manera directa dentro de una celda que es aquí con el signo igual y ustedes escriben, por ejemplo, el nombre de la función o una letra inicial y ella les aparece aquí el listado de todas las funciones, ¿cierto? Según la letra que ustedes escriban, él le llama la función de esa categoría o de esa letra. Vamos a ver cuáles son las partes de una función. Entonces, en Excel, recuerden que siempre utilizamos el signo igual para llamar una operación. En este caso vamos a llamar el signo igual para llamar la función. La función siempre trae un nombre. En este caso, como en el ejemplo que ustedes ven acá, la función se llama promedio. Existen muchas funciones y cada una pues trae su nombre que la identifica. Por ejemplo, la función suma se llama suma, la función de máximo se llama max, la función de mayúscula se llama mayús, ¿sí? Entonces, cada una se caracteriza porque tienen un nombre. Entonces, después del signo igual, sigue el nombre de la función. Y aquí, si ustedes recuerdan, nosotros siempre, cuando hacíamos operaciones, los signos, los paréntesis eran si nosotros se los queríamos colocar. En este caso, las funciones, los paréntesis son obligatorios y son acompañados de la función. Dentro de ese paréntesis, colocamos nosotros celdas o valores, que esos valores se llaman argumentos, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una celda, varias celdas, un rango, números constantes, depende de la función, estos argumentos varían. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo acá en Excel. Recuerden ustedes que cómo se calcula el promedio de un número. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Digamos, tengo 3 números y 6, ¿cierto? Entonces, para calcular el promedio de un número, debemos sumar los números y dividirlos por la cantidad de números. Entonces, si yo hago la operación normal, en este caso, llamo igual, puedo sumar este número más este número más este número. ¿Se acuerda que lo vimos en la clase pasada? Y lo dividíamos por 3. Que aquí le debíamos colocar el paréntesis, recuerdan que para que nos diera primero el resultado de la suma, que hablamos de la ley de los signos, de las operaciones, del orden de las operaciones, cuál iba primero, cuál iba después. Listo. Entonces aquí tengo el promedio de mi número en operación normal.
Ahora, vamos a hacer lo mismo con los mismos números, los voy a escribir aquí abajo, pero con una función. Entonces, aquí yo llamo el signo igual, llamo la función por el nombre. En ese caso lo voy a hacer directamente de la fórmula, pero si yo la quiero, la puedo llamar desde f de x o la puedo llamar desde la pestaña en fórmulas, pero yo lo voy a llamar desde acá. Y ahorita vamos a ver las diferentes formas. Llamo aquí la función promedio, le hago doble clic. Si ustedes ven, cuando yo llamo la función, ella se abre acá en paréntesis. Y acá me dice, debe colocar el número 1 y luego el número 2. Entonces aquí yo puedo seleccionar el rango de números, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Importante acá que vemos siempre desde que se abra un paréntesis hay que cerrarlo. Y Enter, ¿cierto? Entonces, esta es la manera abreviada de hacer la misma operación. Mire, si ustedes ven, es el mismo resultado. La fórmula de promedio, ¿cierto? Que la función de promedio. Entonces, aquí vemos un poquito cuál sería la diferencia entre una fórmula y una función. Voy a dejarlo por acá. ¿Cuál sería la diferencia entre esta fórmula y esta función? ¿Qué logran ustedes identificar? Janet, creo que estoy intentando ingresar por el computador. ¿Tú me puedes dar vía, por favor? A ver. Ya. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces aquí recuerden que las funciones siempre llevan un nombre, ¿cierto? En este caso, nuestra función se llama promedio. Que los paréntesis en este caso pueden ser, en el caso de las fórmulas, pueden ser obligatorios o no, depende de la fórmula que yo cree. En las funciones, los paréntesis son obligatorios y aquí yo puedo usar un rango de números para crear esta operación y sin necesidad de dividirlo ni tener otros argumentos más. ¿Listo? Entonces, como hay muchas funciones, Excel lo que hizo fue que organizó esas funciones en categorías. Entonces aquí ustedes en la pestaña fórmulas ven muchas categorías. Entonces, ¿cuáles categorías existen? Existen categorías lógicas de texto, de fecha y hora, búsqueda de referencia, matemáticas y acá en más funciones se encuentran otro tipo de categorías, estadísticas de cubo, información. Todas estas son categorías de las funciones y en cada una de esas categorías ustedes encuentran más funciones. Entonces aquí están todas las funciones de texto, están acá y si ustedes se ubican dentro de la, se paran encima de la función, ustedes ven qué hace esa función. Por ejemplo, aquí en la función decimal dice redondea un número al número especificado de decimales y devuelve el resultado como textos o sin coma, ¿cierto? Entonces, cada una trae como su descripción para qué sirve y cómo se usa. ¿Listo? Cuando yo señalo una función dentro de estas categorías, entonces aquí él me aparece esta que se llaman argumentos de la función. Cuando yo lo hago desde aquí de la pestaña de fórmulas. ¿Qué son los argumentos de la función? Pues esto que explicamos acá, lo que va dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces él aquí me coloca automáticamente el nombre de la función, el paréntesis y me coloca como una guía para que yo llene los campos o los argumentos de esa función. Les decía, las funciones son diferentes, o sea, pueden tener uno o dos o más valores. Por ejemplo, esta función de buscar tiene 1, 2, 3, 4 argumentos. Pero si yo me voy a mirar otra función, como por ejemplo esta, solo tiene 2 argumentos, ¿cierto? Entonces, los argumentos varían, depende de la función, depende del uso de la función. Algunos argumentos son obligatorios escribirlos o llenarlos,
otros son opcionales. Ahí sí debemos revisar bien para qué sirve la función y qué es lo que nos está pidiendo. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Bueno, entonces, pasos para insertar una función. Entonces, recuerden ustedes que yo les dije, hay diferentes formas de insertar la función. Una forma es llamando la función desde la barra de fórmulas. Por ejemplo, voy a hacer acá otra función. Voy a escribir aquí, hola mundo, como ejemplo, y voy a llamar una función de texto que se llama minúsculas, o sea, pasar este texto a minúscula. Y la voy a escribir desde acá. Mira, entonces aquí está, se llama minus. Entonces, ¿qué me dice minus? Convierte todas las letras de una cadena de texto a minúscula. Entonces, una forma de llamar la función sería desde acá, desde la pestaña de fórmulas. Esta función minus, ¿cuántos argumentos tiene? Una sola. Uno solo, ¿cierto? Entonces aquí me dice el texto. ¿Qué texto debo colocar? Pues la celda donde aparece mi texto. Yo aquí la selecciono y él me aparece aquí, hola mundo. Y si ustedes ven acá, en estos argumentos, él me aparece aquí una forma o una manera de vista preliminar de cómo me va a quedar el resultado antes de que yo le dé aceptar. Entonces aquí me dice, acá está su hola mundo, ¿cierto? En minúscula. Entonces aquí me queda el resultado y si yo voy a ver dentro de la celda, él no me aparece el texto, sino me aparece la función. Miren acá la barra de fórmula. Siempre que ustedes hagan una fórmula o una función, tiene que estar pendientes de aquí a la barra de fórmula, que es donde queda la función, donde se me muestra a mí la función. ¿Listo? Entonces, esta es la primera forma de insertar la función, que es a través de la barra de fórmulas. La segunda forma, vamos a usar otra función, por ejemplo, vamos a hacer al contrario. Tenemos esto en minúscula, vamos a llamarlo a mayúscula. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la función, o vamos a usar otra categoría. Entonces, por ejemplo, tengo aquí 3 números, ¿cierto? Y quiero saber de estos 3 cuál es el número mayor. Entonces me voy aquí a f de x, a esta barra de fórmulas, a f de x y voy a buscar la función que me genera, que me busca el número mayor, que en este caso esta función se llama max. Y le digo ir. ¿Sí? Entonces aquí me muestra la función, me dice devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite. Entonces aquí está esta función y le digo aceptar y él me aparece. Y yo puedo tener un argumento, 2 argumentos y si quiero más argumentos, ¿cierto? Pero estos son argumentos que no son obligatorios. O sea, si yo quiero tener un solo argumento, o sea, el rango de números acá, rangos cuando yo selecciono varias celdas, lo puedo tener y él me dice, ah, en el número 1 está este rango que está el número 45, 34, 67, ¿cierto? Entonces aquí le digo aceptar. Entonces aquí me dice, el número mayor de esa lista es el 67, ¿cierto? Esa es otra forma de llamar otra función que es a través de la pestaña fx. Y hay otra forma que es dentro de la misma celda. Por ejemplo, vamos a usar otra función. Por ejemplo, vamos a llamar una función por acá de las estadísticas, vamos a llamar una función que me cuenta cuántas letras, cuántas celdas hay con letras. ¿Sí? Por aquí. Entonces aquí tengo estas 5 celdas. Hay una función que me permite contar cuántas acá y acá. Entonces aquí busco de las estadísticas, perdón, lo voy a hacer desde acá. Igual
Entonces, cuando yo la llamo desde la celda, la tengo que llamar con el signo igual. Contar, entonces aquí voy a llamar aquí, contar A, ¿cierto? Contar A. Cuando yo le doy doble clic a la fórmula, él no me abre argumentos de la función, sino que me abre este que se llama valor 1, valor 2 y selecciono las celdas que quiero contar, el rango y cierro el paréntesis. Entonces acá, en esta forma, yo tengo que llamar la función con el signo igual, escribir la función, seleccionar los datos y cerrar el paréntesis, ¿cierto? Le digo Enter. Entonces aquí me dice, usted tiene aquí 4 datos, ¿cierto? 4 celdas con caracteres. Esto es lo que me hace contar. Entonces, estas son las diferentes formas de cerrar o de llamar una función. ¿Cuál de todas les parece más fácil? Hola. Lo que pasa, Janet, es que, por ejemplo, no sé, no sabíamos que Contara era para esto, que el Max es para esto, entonces Ajá. tendría que uno tener conocimiento para qué sirve cada cosa que uno Cada llama. función y guardárselas, ¿no? Y lo importante es que ustedes a medida que la vayan usando, pues ustedes van generando esa recordación de para qué sirve tal función. Pero más sin embargo, yo por acá les voy a recomendar un enlace. Ahorita les explico otras funciones porque esas están en el taller, ese que dice buscar V está en el taller. Por ejemplo, hay una página que se llama así, Aula Click, y voy a buscar acá funciones. Ya les voy a compartir el enlace. Aquí está desde el 2016, pero no pasa nada porque esos son los mismos. Les voy a pasar acá esta paginita para que la tengan ahí como referencia. ¿Dónde está el chat? Acá. Listo. Ahí. En esta página ustedes encuentran una lista de todas las funciones en Excel por categoría, ¿sí? Por categoría. Entonces aquí, bueno, yo les pasé una muy adelantada, voy atrás, 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 fecha y hora, atrás. Acá. Acá está todo el insertar la función, Eso es como un manual de Excel, pero está de Excel 2016, pero si ustedes quieren ahí pueden encontrar varias información. Y aquí, mire, este es el que desde acá empieza, desde esta pestaña. Entonces aquí están, por ejemplo, las funciones de fecha y hora. Entonces están todas las funciones. Hora sirve para y me dice aquí en ver detalle, me aparece aquí un ejemplo, ¿sí? Entonces me dice hora, Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer el ejemplo y escribo igual ahora, así como está ahí, abre y cierra paréntesis y le doy enter, ¿cierto? Entonces él me dice, la función me devuelve la fecha y la hora actual. Si ustedes van a mirar, sí, eso hace. Y así está, cada una sirve para una cosa y ahí está como el ejemplo más o menos de cada una. Entonces, las funciones de texto, lo mismo, están todas las funciones de texto, la descripción y para qué sirven cada una. Las funciones de búsqueda están lo mismo, todas las funciones financieras, las funciones matemáticas, las funciones estadísticas, las funciones lógicas, las funciones de información. Aquí hay muchas, todas las funciones están acá. ¿Listo? Entonces ahí, esa paginita se las dejo como referente para que ustedes la consulten, de paso se documenten un poco porque ahí hay varias información y varios ejemplos que pueden usar. Entonces, no se las van a aprender todas de una vez, pero
Ya saben dónde buscarla. Si necesitan una función que sirva para tal cosa, ustedes van y buscan la lista y van revisando qué sirve para qué. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro tallercito. Después de la explicación, entonces vamos a descargar el taller que tenemos para hoy. ¿Listo? Sí, la estaba descargando. ¿El PDF cómo se llama? ¿El PDF? ¿Cuál PDF? El que te estás viendo hoy. Es el mismo, el de la clase de ayer. Ah, ok, listo. Lo que pasa es que como está en dos partes, ahí está el PDF también en dos partes. Sí, ya me acordé. ¿Listo? Sí, Confírmeme cuando ya todos tengan el archivo. Bueno, vamos a ver. Entonces, en esta actividad vamos a realizar una serie de ejercicios de varias funciones. Funciones matemáticas, estadísticas, otras de estadística acá, funciones de fecha, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de búsqueda. ¿Listo? Bueno, dígame quién está haciendo el taller conmigo para esperarlos. yo. Estamos esperando, yo estoy a la espera para ir haciendo paso a paso, profe. Listo. Entonces está Ana, Luzbéis y Marina. Sí, señora. Listo. ¿Juan Pablo está espectador o está haciendo hoy? Juan Pablo. Estoy haciendo. Vale. Y por aquí está Marcela. Marcela, hola. No le escucho, Marcela, no se le escucha. Yo voy, me dice. A ver. Ana Milet, yo voy, listo. Bueno, no, Marcela no nos confirmó si está haciendo el taller. Entonces, vamos a hacer las primeras que se llaman decimal. Entonces, aquí importante es, primero, revisar para qué sirve la función, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar la función. ¿Cómo que no se ve? Yo sí Y veo. esto, ya. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a llamar la función? ¿Por la pestaña de fórmulas, por f de x o por la celda? Para todos hacerlo por igual.
Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a llamar la fórmula. Aquí abajo ustedes tienen el ejemplo. En algunos, los argumentos del ejemplo cambian porque a veces como se los escribe, me equivoqué como en la celda, pero la idea es que tengamos aquí el referente. Entonces, en este primer ejercicio me dice que vamos a pasar sin decimales este número que está acá. Para esto vamos a usar la función decimal y la vamos a llamar desde la celda. Decimal, ¿sí? Cuando ya ustedes la ubiquen, que encuentran acá, revisen para qué sirve. Entonces aquí dice, redondea un número, el número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto con o sin comas. Entonces aquí le decimos doble clic. Cuando ya me abre el paréntesis, nos vamos para f de x. ¿Para qué? Para que me aparezcan los argumentos de la función y así sabemos qué caracteres o qué argumentos son los que estamos llenando. ¿Listo? ¿Entendimos cómo lo hacemos? Sí, por ahora. Listo. Vale, entonces aquí en el primero me dice el número. Si yo quiero saber qué es ese número, dice, es el número que desea redondear a convertirse. Que él para todo me trae una guía. Entonces acá número, selecciono el número que está acá. En decimales, ¿cuántos decimales nos dice que debe tener? Sin decimales, entonces aquí le colocamos el número 0. Aquí, número de separador de miles. Entonces aquí, si yo quiero que tenga o no decimales, entonces yo le puedo colocar 1 o 0. ¿Sí? Entonces en este caso lo puedo dejar en 0 o no le puedo colocar nada porque no es obligatorio. Y le digo aquí aceptar. ¿Listo? Listo. Y arrastramos la formulita porque no es que lo vamos a hacer uno por uno, sino que lo vamos a hacer de una vez para todos. ¿Cómo van? ¿Listo? ¿Seguimos? Ya. Ahora vamos a hacer el siguiente. El siguiente se llama redondear. Entonces llamamos la función redondear. Redondear. Listo, aquí está, doble clic y fx. Entonces aquí dice redondear a 4 decimales. Entonces, recuerden leer para qué sirve. Redondea un número especificado. Entonces, vamos a redondear este número y le vamos a colocar el 4. ¿Listo? Y aceptar. Y arrastrar. Yanis, ¿será que yo hice algo mal porque me sale primero 12,0000? ¿Será que 12,000? ¿Cómo le puso la función? Hice igual redondear, doble clic y así me queda, como estaba arriba, redondear. Redondear de 6, punto y coma, 4. Sí, señora. A ver, si quiere compártame pantalla para mirarle. Ya estoy compartiendo, me avisa si ven la pantalla, por favor. Ya estoy aquí en el Excel. ¿Sí lo ven? A ver.
Ya, Mira aquí la fórmula. redondear. Pero mire que usted señaló fue, muéstreme, Ay, quítame, güey, ¿ve? madre. Fue Excelente. madre, no. Mira, perdóname, perdóname. 5. Ah, no, Listo. sí. Un punto menos Sería ahí D6. por, sí. No, por afanado. Ahora sí. Ahora sí que Listo. menos porque le No, mira, colocó sí. el No, D6. D6 y la 4. Ajá, ahora sí. Listo, gracias. Listo. ¿Cómo van los demás? ¿Me van a compartir algo o no? Esperando para el siguiente. Listo, vamos a hacer el siguiente. Segundito. Ay, ahora me perdí. ¿Dónde está la pantalla? Acá está. Listo. Listo. Entonces, vamos con el siguiente. Entonces, el siguiente se llama truncar. Y le decimos que truncar a 4 decimales, llamamos lo mismo la función, truncar, f de x, nos dice que el número es de 6, ¿a cuántas decimales? A 4, ¿no? A 4 decimales y le decimos aceptar y arrastrar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar los resultados. ¿Cuál es la diferencia de este número y este número? Porque este aparece al lado izquierdo y este al lado derecho. Pregunta. Ay, de nuevo la pregunta. ¿Por qué este número que dice sin decimales aparece al lado izquierdo y este aparece al lado derecho? ¿Será por ajustar texto y lo demás? ¿Centrar y eso no? No, Porque pues está sin decimal y el otro está con... no tiene nada que ver. Porque yo igual acá le puedo cambiar a decimales, le puedo colocar los mismos 4. A ver. Miren qué dice la función. Acuérdense que les dije que leyeran qué dice la función. Dice, redondea un número especificado de decimales y lo devuelve el resultado como texto. Entonces, ¿qué pasa con este número? Este número que está al lado derecho está como un texto dentro de esa forma, ¿cierto? Por eso los números textos se me ubican al lado izquierdo de la celda. Y acá el número redondear, pues está al lado derecho, como los números normalitos en las celdas de Excel aparecen al lado derecho. ¿Listo? Esa es una de las razones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este número y este número? Entre redondear y truncar. El redondear aproxima la cifra más cercana. El Sí, truncar es como recortar el número y ya. eso, muy bien, Joan Pablo, bravo. Un punto para Joan Pablo. Ya el punto que le quitamos ahorita por colocar mal la función, está bien. Se lo devolvemos. Listo. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Por acá veo que me escribe. No se le. No sé. Ay, no. A Ana me le escriba bien de lo de truncar. ¿Ya le salió? Ana. ¿No le sale? Ah, sí. Listo. Seguimos. Entonces, vamos a hacer las siguientes que son las estadísticas. Les voy a subir acá al Zoom para que ustedes puedan ver. Entonces, aquí en las estadísticas
Bueno, la primera es fácil porque ustedes ya las conocen. La función suma y la función promedio que ya vimos cómo se usaban en los ejemplos. Aquí no vamos a hacer sumas automáticas, sino vamos a llamar la función suma. Entonces llamamos aquí igual suma, seleccionamos los números que vamos a sumar. Ay, perdón, cierto que lo estamos haciendo por fx. Seleccionamos acá los números igual y le decimos aceptar, ¿cierto? Esa es la función suma. Entonces, igual lo puedo hacer hasta allá con todas. Y aquí vamos a sacar el total de ventas, o sea, vamos a sumar de manera diagonal. Suma fx, señalamos los números, todos los de la primera fila, el rango de B6 a G6 y aceptar. Y arrastramos. Y acá vamos a llamar la función promedio. Igual promedio f de x desde acá hasta aquí y aceptar. Y arrastramos. ¿Listo? ¿Listo? Ya casi. Listo. Los demás, ¿cómo van ya? Listo. Entonces, vamos a hacer las siguientes. Entonces, aquí abajito vamos a usar dos funciones estadísticas, tres funciones. Max, que me dice el máximo de un número, min, que me dice el mínimo de una lista de números, y moda, que es el valor que más se repite. Acuérdate que lo vimos por allá cuando vimos estadística. Moda es el número que más se repite en una lista de números. ¿Listo? Entonces aquí vamos a contestar. ¿Cuál es la venta mayor? Ay, se quedó por acá. ¿Cuál es la venta mayor? Entonces, las ventas son todos estos números que están acá. Entonces, aquí le digo igual, max, selecciono todos los números, cierro el paréntesis. Aquí lo está haciendo directo de la celda, ¿no? Y enter. ¿Listo? Aquí, la venta menor, entonces hacemos igual min, doble clic, seleccionamos todos los números y cerramos el paréntesis. Voy a esperarlos acá.
¿Listo? Yo sí, no sé los compañeros. ¿Cómo van los demás niños? Una pregunta, ¿por qué aparece la letra S y el slash? Eso es un signo que está ahí como por defecto en el archivo. Es como el signo pesos. Lo que pasa es que quedó así como, es como signo de pesos, pero no sé de dónde. Ahí siempre me queda ahí, se me olvida quitárselo a ese archivo. Es como el signo acá personalizado. Por acá está este signo. Mira. Pero ustedes lo pueden cambiar, colóquenlo si quiere moneda o pesos colombianos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí nos dice del total de ventas, ojo con lo que dice, ¿no? Hay que leer muy bien. Del total de ventas, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es la columna total de ventas? Esta que está aquí. Total de ventas. Total de ventas. Entonces aquí igual. Llamamos nuevamente la función max y nos dice del total de ventas, cerramos el paréntesis y enter. ¿Listo? Aquí me queda más grande que la celda. El mayor. Y luego me dice del total de ventas, el menor. Entonces volvemos min. Cierro paréntesis y enter. Entonces espero ahí en esas dos. Janet, disculpa, no vi qué hiciste en ese, qué pena. Ahí, Perdí. pongan atención. Del total de ventas, el mayor. ¿Cuál es total de ventas? Esta columna que está acá. Llamamos la función max y seleccionamos los datos. Y aquí el menor, lo mismo. Llamamos la función min y seleccionamos los datos. Listo, gracias. Vale. ¿Seguimos? Vamos a ver el siguiente. Ahora nos dice, del total promedio, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el total promedio? Este que sacamos aquí, mire, se llama total promedio. Entonces llamamos max. Seleccionamos los números y cerramos el paréntesis. Y lo mismo para el menor. Igual min. Seleccionamos los números y cerramos el paréntesis. ¿Listo?
Y ahora aquí me dice, de todas las ventas, ¿cuál es el valor que más se repite? Entonces aquí vamos a usar esta función moda. De todas las ventas es todo esto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a llamar la función moda. Y selecciono aquí todos. Así les tiene que quedar esta parte. Sí, señora, ya. ¿Listo, niños? ¿Cómo van? ¿Terminaron? Sí. Vale, vamos a continuar. Vamos a las siguientes de esta ¿Listo? Entonces aquí vamos a llamar tres funciones diferentes de contar. Me le subo por acá el zoom. Entonces en esta primera vamos a llamar la función contar a o contara, como lo quieran decir. ¿Qué me hace la función contara? Me permite contar cuántas celdas hay con textos o números. ¿Sí? O sea, él me cuenta cuántas celdas hay llenas. En la siguiente vamos a usar contar solito, que él me permite contar cuántos números hay. Cuántos números hay. Y en la segunda vamos a contar punto blanco, que me permite contar cuántas celdas hay en blanco. ¿Cuál tablita vamos a usar? Vamos a usar esta tablita que está acá punteada con verde. ¿Listo? Sin los títulos, o sea, estos títulos no los vamos a llamar. Solo los datos, para que a todos nos dé el mismo resultado. Bueno, Listo. entonces aquí llamamos igual contar a. Vamos a hacerlo por fx. Y aquí nos dice el valor 1. Y nos dice valor 2, pero recuerden que esto hay unos que son opcionales. Seleccionamos toda la tabla hasta abajo, de B6 a D53. Y le digo aceptar. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Sí. Sí. Ahora vamos a llamar la función contar. Vamos a llamar la función contar igual contar f de x. ¿Listo? Y seleccionamos todos los datos. Vamos a señalar el mismo rango para que vean que él diferencia entre texto y números. Todos los datos otra vez. Y aceptar. Entonces, mira, acá seleccionamos los mismos datos y él nos contó lo que está en palabras y lo que hay en números. Acá señalamos los mismos datos y él nos contó solo los números.
¿Cómo van? ¿Listos? Sí, ya. Listo. Ahora Bien. acá vamos aquí vamos a llamar a contar punto blanco, o sea, vamos a contar las celdas que hay en blanco. Igual a contar punto blanco. Y fx, y aquí sí nos pide el rango, entonces es lo mismo. Seleccionamos toda la tablita y le decimos aceptar. Entonces aquí nos dice hay 17 celdas en blanco. Por ejemplo, yo lleno una celda, le damos acá con 34. Él me descuenta las celdas en blanco, me cuenta un número de más y me cuenta una celda llena de más. O si escribo letras, lo mismo, me cuenta cuántas letras hay acá, los números que me los deja intactos y acá también me descuenta. ¿Sí ve? Entonces él cambia, depende de la información que yo tenga. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? No, señora. Bueno, vamos a hacer las siguientes de fecha. Entonces, vamos a calcular cuántos años tiene cada uno de estos personajes. ¿Listo? Según la fecha de nacimiento. Para esto vamos a usar una función que se llama días. ¿Qué hace la función días? A ver, alguien que me lea por ahí la descripción de la función. Devuelve la cantidad de días entre las dos fechas, dice. Devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Entonces, ¿qué me hace él? Me devuelve los días, pero yo necesito los años. Entonces, aquí vamos a hacer una función y una fórmula a esa función. Entonces, miren acá el ejemplo. En la función de días, vamos a llamar una función que se llama hoy. ¿Qué hace la función hoy? Si lo hacen por acá afuera, ustedes escriben hoy, abren y cierran paréntesis. Esta función no tiene argumentos dentro de los paréntesis. Entonces, queda así. Él me trae la fecha de hoy, ¿cierto? La fecha de hoy. Entonces, vamos a usar esta función hoy dentro de otra función. Esto es como funciones anidadas paso 1 o básicas. Una función dentro de otra. ¿Listo? Y luego vamos a dividir por los 365 días del año para saber cuántos años tiene. Entonces acá vamos a llamar igual la función días. Si quiere la hacemos por fx. Entonces en la función, en la fecha inicial, vamos a llamar la función hoy. Hoy abrimos y cerramos paréntesis. ¿Listo? En la función fecha final, vamos a colocar la fecha de nacimiento de la persona. Si yo le digo acá aceptar, pongan atención primero, él me aparece los números. ¿Qué números? ¿Qué significa ese número? Los días de vivencia que tiene. Eso. Entonces, los días de haber nacido este personaje, ¿cierto? Entonces, los números. Pero él me pide los años. Entonces, divido todos estos números en los 365 días. ¿Listos? Sí. Vale. Ahora, aquí le podemos quitar todos estos decimales y arrastramos la forma. ¿Listo?
Bueno, aquí vamos a ver estos errorcitos que nos aparecen acá. Primero, el primero es, ¿por qué me aparece este número negativo? ¿Por qué me aparece el número negativo? A ver, revisen bien la función, todo. Hola. Entonces vamos a revisar las fechas. Mira, si ustedes ven en la fecha de nacimiento de María, está el año 2087. Esto significa que María todavía no ha nacido. O sea, cuando hay una fecha futura, me va a generar un valor negativo porque esto es como si yo le restara a una fecha, a un número grande, a un número chiquito, un número grande. ¿Sí? Entonces, por eso me aparece así. Una forma rápida de solucionarlo es cambiando de valores. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos días le faltan para nacer, digámoslo así, cuántos años le faltan para nacer, pero no concuerda con el ejercicio. Entonces, más bien le vamos a cambiar aquí a 1987. ¿Listo? Ya acá nos dice que María tiene 37 años. ¿Ya identificaron el error del siguiente? ¿Por qué me aparece este valor? Sí, ¿Por qué? que dice 79, debe ser 1979, ¿no? No. Ah, muy bien, porque febrero no tiene 30 días, febrero tiene 28. Entonces, ahora sí. ¿Listo? Ya estoy leyendo. Listo. Entonces, así arreglamos los errores y tienen que ver muchos con cómo tenemos o cómo están escritas las fechas. ¿Ok? Para esta fórmula hay muchas fórmulas. Si ustedes buscan en internet una fórmula para calcular los años, hay diferentes formas, o sea, hay personas que lo hacen de diferente manera, hay diferentes fórmulas, usan diferentes operaciones, pero esta es como la más rápida. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer estas de tres acá abajito. Entonces nos dice, ¿cuántos años tendría Jessica en el 2009? Entonces, vamos a hacer la operación, vamos a sacar esta fecha y la vamos a colocar en una celda aparte para poderla tomar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la función acá? Igual días. ¿Cuál sería la fecha inicial? ¿25 de diciembre de 2009? Muy bien. Y la fecha final, la fecha de nacimiento de Jessica, ¿cierto? Aceptar. Entonces, aquí la dividimos nuevamente, 365. Pero aquí me dice que tendría más o menos 13 años. Luego nos dice, ¿cuántos días faltan para las fiestas patrias? ¿Cuándo son las fiestas patrias? Y hola, el 20 de julio. Oiga, pero las clases sociales no, tampoco. Vamos a llamar otra vez la función. Días. ¿Cuál iría en la fecha inicial? La de hoy. La fecha de La de, hoy. la de hoy. Voy a hacer lo que ustedes me van a dictar. Y en la fecha final, la que sacamos aparte, ¿sí? Y aceptar. ¿Por qué me da negativo? Porque es una fecha futuro. Ajá, entonces, ¿qué debemos hacer? Al contrario, vamos a cambiar aquí. En la fecha inicial la vamos a colocar la fecha de futuro y en la fecha final vamos a colocar la de hoy. ¿Listo?
¿Y la dividimos o no? Hola. No la dividimos, ¿cierto? Porque aquí dice días, ¿cuántos días? Y ahí están los días, 140 días. Ahora nos dice, ¿cuántos días han pasado de la Navidad? Entonces, Navidad fue, ¿cuándo fue Navidad? 25 de diciembre del 2022, ¿cierto? Y llamamos la función días. ¿Qué colocamos en la fecha inicial? Dios. 25 de diciembre de 2022. Listo. Y en la final, la de hoy. Voy a hacer lo que ustedes me dicen. Yo no sé cómo queda. Me da negativo. ¿Por qué? Porque al final debe ser la del 2023. Ay, porque es una fecha pasada. Ojo con eso. No se vayan a equivocar. Porque cuando estoy hablando de lo que pasó, primero va la de hoy y luego va esta. Y ahí sí. No divido por nada porque son los días. ¿Listo? Ya déjeme ver la fórmula de los años de Jessica, por favor. Aquí estoy para ver. Eso le iba a decir. Que 15. ¿Qué tal? ¿Difícil? Ay, no me... ¿O más o menos? ¿Más o menos? Más o menos. Listo. Ay, espérame. ¿Seguimos? No. Días, No, siguen la fecha de Jessica, por favor. Ahí estoy en la fecha de Jessica. Ya, ahora se arrojó. 13. Ay, no me sale, Janet. ¿Cuál está haciendo? La de Jessica. Acuérdate que hay que sacar la fecha en una celda aparte, ¿no? A mí tampoco, pero a mí tampoco me aparece. Tengo la fecha aparte ¿Será porque y me tengo aparece uno? la fecha de 13-01-00. Le aparece que muestre, No, tengo la compártame. misma fórmula. A ver, compártame para mirarles. ¿Quién? ¿Qué hice yo? Cualquiera. El primero que llegue. Primero las damas. Ya. No, ahí estoy loquilla. Porque A ver, le aparece el formato, es el formato de la celda, cámbielo a número. Eso, ahí, listo. Ujú. aquí, sí, aquí ¿cuánto era? Las fiestas patrias, ¿cuándo son? El 20, sí, 20 de julio, De pero julio de este año.
Y entonces acá hay fecha inicial, es la pasada, ¿no es? Ay, sí. A hoy. Creo que escriba ahorita. A él todavía le falta. De que al contrario, ¿no? Porque borró todo. ¿No al contrario? Sí, primero esa, ponte coma. Hoy. Abro y cierro Y cierra el paréntesis de la función de 10. ¿otra vez? Y enter. Eso. Listo. Lo mismo para la siguiente. A ver, ahora sí, Joan. Espérame. No, ya con la explicación a ella ya pude, ya logré hacerlo. Ah, bueno, era lo mismo, ¿no? Ahora, pero una preguntita, déjeme ver cómo saca hoy. Es que fue a sacar la fecha y me tocó fue transcribirla. Escribirla normal, por favor. Hoy, normal. Se escribe hoy. Hoy abre y cierra paréntesis. Y ahora la de Navidad, ¿cómo Bueno, La Navidad es escriben la fecha de Navidad enfrente y hacen lo mismo. es? Pero en este caso la función de hoy va de primero. Acuérdense de esto. Si es una fecha futura, la función de hoy va de segundo. Si es una fecha pasada, la función de hoy va de primero. ¿Listo? Siete. Ahí lo hice a tientas. No, intentan, no. Otra vez, si es a futuro, ¿cómo es para grabármelo? Solo que te pongan un punto rojo en la mano. Si es a futuro, la función de hoy va de segundo en la fecha final. Si es pasado, la función de hoy va de primero en la fecha inicial. Tengan en cuenta que es como restarle un número grande, un número chiquito. ¿Sí? Pues más o menos así para que ustedes lo recuerden. Listo, vamos con la siguiente. Voy a hacer una plana. No, mejor dicho. Entonces, en la siguiente función se llama sí. Aquí hay dos ejercicios de la función sí. Entonces, en la función sí vamos a llamar, primero, ¿qué vamos a hacer? La función sí me sirve para preguntar si un número es mayor, si un número es menor, si este celda es igual a esta. Si ahí estoy transmitiendo, Ana Milena. Si un número, entonces es una función de que me permite preguntar y depende de la respuesta a esa pregunta, me hace algo si verdadero o me hace algo si falso. Antes de hacer el ejercicio, lo voy a escribir por acá. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un número, por ejemplo, 6, ¿cierto? Entonces, este es el valor verdadero y este es el valor falso, ¿sí? Entonces, acá voy a escribir. Entonces, aquí, si yo quiero si me dice pronto la pregunta aquí, esta se llama pregunta, que es lo que va en la función sí.
acá voy a hacerlo como más grave. Que esta es mi pregunta, ¿cierto? Esta es la pregunta. Y ahorita vamos a ver un poco los argumentos. Entonces aquí, digamos, aquí voy a colocarle verdadero y acá falso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a preguntar si este número es mayor que 5. O, lógicamente nosotros a ojo sabemos que es mayor que 5, pero lo vamos a preguntar. Entonces aquí vamos a hacer la función sí. Lo voy a hacer acá en este cuadro azulito. Póngame atención. Voy a llamar la función igual sí. Y digo, esto se llama una prueba lógica. La pregunta en este caso sería la prueba lógica. Entonces aquí, ¿qué vamos a preguntar? Si este número, o sea, si lo que está en L6 es mayor que 5. Acuérdense que les expliqué la diferencia de mayor, mayor igual, menor, menor igual, ¿cierto? Mayor que 5 es ¿qué? 6, 7, 8, 9. Mayor o igual a 5 es 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces ya se los había explicado. En el valor, entonces depende del resultado que me dé aquí, entonces aquí. Si es verdadero, entonces dígame que es verdadero. Entonces aquí voy a señalar esta. Si es falso, entonces dígame que es falso, ¿cierto? Y así queda la pregunta y le digo aceptar. Entonces aquí me dice, el número este que tengo acá es mayor que 5, sí. Pero ¿qué pasa si yo coloco el 3? Entonces él ya no se va para acá, sino se va para acá. ¿Listo? ¿Entendimos cómo funciona esta función? Más o menos. Más o menos. Ahora, yo puedo a esta función no solamente colocarle textos, sino también colocarle operaciones. Entonces, en vez de colocarle verdadero o falso, yo le voy a decir, este número, súmele 2 y si es falso, súmele 5. ¿Listo? Entonces, si es verdadero, me le va a sumar 2 y si es falso, me le va a sumar 5. Entonces, vamos a cambiar la pregunta. El número es igual a 5, la pregunta queda lo mismo, pero vamos a cambiar eso. Entonces, ¿cómo le digo? Si es verdadero, entonces acá, colóqueme el número, pero más 2, ¿sí? O si es falso, a ese mismo número, más 5, ¿sí? Fácil. Y le digo aceptar. Entonces, 3 es mayor que 5. Hola, por ahí hay alguien. No. No, entonces, ¿el qué hace? 3 más 2. ¿Me quedó bien? 3 más 2, 5. Y si es falso, me hace 3 más 2, 8. Entonces sí, está bien. 3 más 5, 8. Entonces, como no es mayor, enseguida se me va para acá. Pero para falso y me dice, aquí tengo que sumarle los 5 y acá. Vamos a colocar otro número, 8. ¿Cierto? Entonces, 8 si es mayor que 5 y él me suma estos dos y me saca el resultado. ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, esta función sí es muy importante porque se usa mucho en las pruebas que ustedes hacen para selección de personal, mejor dicho. Estas son como las que se usan más porque son una de las funciones lógicas que más se usa. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Nos dice, en la columna situación, o sea, aquí debe evaluarse lo siguiente. Si el promedio es mayor o igual que 10.7, entonces le vamos a colocar aprobado. En caso que sea lo contrario, o sea, que cuando sea falso, le vamos a colocar repite. Vamos a ver cómo quedaría la pregunta. Si llamamos acá la función f de x. La prueba lógica sería si el promedio es mayor o igual, o que es mayor o igual a 10,7.
Aquí dice punto, pero nosotros le vamos a colocar coma. 10,7. Si es verdadero, le vamos a colocar aquí entre comillas, aprobado. Si es falso, le vamos a colocar aquí entre comillas, repite. ¿Listo? Te la voy a dejar aquí para que la vean. ¿Repete o repite? Repite. Ay. Repite. Listo. Listo. Cierra y abre el archivo. Me avisan cuando ya. Cuando la referencia, esta tabla que te crea, la tabla original, que va a traer también la referencia. La referencia no favorita un campo específico, campo, esta parte más pequeña va a campo. Sirve para los dos casos, la única diferencia es que la duplicada no se afecta cuando afecta la original y la referencia así. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ustedes tienen una carpeta que llama trayectoria de referencia. ¿Y la situación es aprobado? Aprobado. O repite. Sí, pero o sea, el resultado es aprobado. Ajá. En la primera sí. Ah, Aprobado. Y ustedes arrastran la fórmula. Entonces, todos los números que sean mayores o iguales que 7, les debe salir aprobado. Janet, pero a mí no me sale. A mí me ¿Qué le aparece sale? error. A mí A mí también. me dice que hay un problema con esta fórmula. No Ajá. intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter es de un signo igual o un signo menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. Si escribe igual 1 más 1, la celda muestra 2. Para evitarlo, escribe un apóstrofo primero. Si escribe apóstrofo igual 1 más 1, la celda muestra igual 1 más 1. ¿Qué hice yo aquí? Muéstrame. Muéstrame para ver. ¿Qué hice? ¿Dónde está? Me está mostrando Marina. No, ya no. Espéreme. Pero ahora no sé cuál es la pantalla. Esta. ¿Sí me alcanza a ver? Sí, dele que aceptar ahí. Dice, sí, ¿le colocó punto y coma? ¿O qué le colocó ahí? Coma. No, punto y coma. Pero yo le puse punto y coma. Ahí. Ya le reviso, sí. Ya. Sí. Acuérdense, tengan cuidado cuando estén haciendo lo directo de la celda, porque deben colocar el separador de argumentos, que en este caso es una punto y coma. Es diferente para cuando lo hacemos por FX, no tenemos que preocuparnos por eso porque él mismo lo coloca. Mira, Johan, revisa si está igual. A ver, Johan, compárteme pantalla, por favor.
En mi pantalla sí. Ya, ¿Qué fue? listo, estoy viendo. Ujú. Dice, si F6 mayor o igual. No veo. Aprobado, repeat. Dele enter, porque no sé. Dele que aceptar. Ahí está el error. A ver. Ahí está punto y coma. 10,7 punto y coma. Lo tengo con punto y coma. Lo tengo con punto y coma. No veo qué hizo, Joan. Esto era con coma. Hágala, borre la función y hágala por f de x y ahí nos damos cuenta. Vea, ya ahora sí. No vi qué pasó, no es que Joan no lo deja No, quieto. no sé qué hice y ahora sí me sale aprobado, pero no hice No nada. Solo le sé di por qué fuera hizo y tampoco me salió porque usted aprobado. no me dejó ni ver nada. Que la borre y la vuelva a hacer, profe. Porque no nos dimos cuenta que aquí No, sacando pero no, tampoco no. solamente hice, le di clic por fuera, no le di enter y me arrojó ahora sí aprobado. ¿Fue? Está raro eso. Sí, porque ahí estaba bien. Sí. Bueno, ya se hizo más, entonces sigamos con el otro. No sé qué pasaría, Bueno. pero sería solo. Listo. Vamos a hacer el siguiente y dejamos aquí y mañana acabamos. Para no estresarlos tanto. ¿Listo? Entonces aquí, en el estado, vamos a hacer el siguiente. Si es mayor que 16,6, vamos a colocarle beca, de lo contrario, paga. Es lo mismo. Si, por favor, háganlo por acá. Mientras lo aprenden a hacer allá por la celda, primero háganlo por FX. Así que, si el promedio es mayor, aquí ojo que aquí es solamente si es mayor, porque no nos dicen si es mayor o igual. Si es mayor que 16,5, entonces en el estado le vamos a colocar verdadero. ¿Qué es lo que dice? Beca. Y lo contrario, paga. ¿Listo? Y aceptar. Y arrastramos todo. Bueno, ya. ¿Listo ya? Sí. Listo. Vamos a dejar hasta acá. Porque aquí nos vamos a demorar. Y acá todavía nos falta bastante. Bueno, mañana completamos con estas, la clase con las otras que nos faltan. ¿Listo? Bueno. Bueno, señoras y señores. Bueno, hasta Muchas mañana. gracias. Que estén Que bien. descansen, que descansen. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche. Chao.